Un trueno rugió. Como una serpiente invisible, el viento silbaba entre los árboles. Las hojas que aún se aferraban a las ramas luchaban por sostenerse. Muchas se rindieron, las hojas arrancadas violentamente de sus ramas. Sería una tormenta feroz, lo sabían. Quizás el viento les mostraría misericordia llevándolas a un lugar seguro. La seguridad, sin embargo, era lo último en la mente de un pony en particular. Cascos desesperados corrían sobre el suelo desnudo, un redoble de tambor de violenta urgencia. El pony saltó sobre un tronco desplazado, su melena dorada agitándose detrás de ella como llamas iluminadas por velas. Cuando aterrizó, no se tomó un momento para descansar. Su respiración era entrecortada, como si un pony la hubiera estrangulado, pero no se detuvo. No podía dejar de moverse. Su corazón se aceleró contra su pecho como si tuviera cascos propios. Cansado. Aterrorizado. Applejack prosiguió. El trueno retumbó en la distancia, una advertencia de lo que vendría. Normalmente, la pragmática yegua no sería tan estúpida como para ser atrapada afuera en una tormenta como esa, pero no estaba pensando en eso en este momento. En este momento, todo lo que le importaba era encontrar a su hermana pequeña, Apple Bloom. Después de su última reunión de Crusaders, se suponía que Apple Bloom volvería directamente a casa. Cuando la pequeña potranca no apareció, Applejack fue a la casa Plutt solo para encontrarla vacía. Fue entonces cuando escuchó la tormenta. No era la primera vez que Apple Bloom llegaba tarde a casa. Applejack la había regañado en más de una ocasión. Tenía la intención de darle al pellejo amarillo de su hermana un buen bronceado cuando la encontrara. Pero lo que no podía entender es, ¿qué estaría haciendo Apple Bloom aquí con esa tormenta que se cierne sobre su Eete Polacres? ¿Le había pasado algo? ¿Estaba herida en algún lugar del bosque? ¿Atacó un lobo de madera? Todas estas terribles nociones rasparon el interior de la cabeza de Applejack como garras. Se sintió enferma al pensar en ellos. Tenía que encontrar a Apple Bloom, tenía que asegurarse de que estaba bien. Y así, huyó de la casa del árbol en busca de su hermanita. Apple Bloom. Con la voz ronca de tantos gritos, hizo una pausa para escuchar. Su respiración era casi tan fuerte como la tormenta misma. Sus agudos oídos recorrieron su cabeza en busca de señales de respuesta. Cuando no llegó ninguno, Applejack comenzó a correr. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo. Parecía una eternidad. Applejack había crecido con estos árboles. Conocía cada centímetro cuadrado de su Eete Polacres, conocía cada manzano, cada cerca, cada roca. Sin embargo, nunca antes le había parecido tan extraño el lugar al que había llamado hogar. Es como si hubiera entrado en una versión deformada de la granja. Los árboles eran menos brillantes, más amenazantes. Aquí había menos hierba. Incluso el aire se sentía mal. Apple Bloom. La voz frenética de AJ fue ahogada por un fuerte estruendo. Sonaba como si un gigante acabara de entrar en el bosque. Un árbol se derrumbó ante su camino con un pisotón demoledor. Applejack gritó. Casi fue aplastada por el árbol que caía y apenas se había detenido a centímetros de donde la rama más cercana, con la punta afilada como el borde de una lanza, yacía apuntando a su cuello expuesto. No perteneces aquí, parecía decirle el bosque alienígena. Sal ahora. Jadeando, el elemento de la honestidad cayó de espaldas. Ella había estado tan cerca de la muerte en este momento. Podía sentir al Green Pony parado detrás de ella, su aliento helado haciendo que cada cabello de su cuerpo se erizara. Ella sintió frío, su aliento se fundió en una espesa niebla ante ella. En lo alto, vio un relámpago. Arcos de brillante azul y blanco comenzaron a apuñalar la tierra como lanzas enfurecidas. Ella no tuvo mucho tiempo. Tardó más de un minuto en darse cuenta de que había perdido su sombrero. Lo encontró tirado en el suelo a menos de 5 pies de ella. Se sintió como perder una parte de su cuerpo. Applejack rápidamente volvió a unir esa parte de sí misma a su cabeza. Entera de nuevo, la yegua se sacudió esa experiencia cercana a la muerte y saltó sobre el árbol caído. No dejaría que nada se interpusiera entre ella y encontrar a su hermana. La muerte podría besar la parte más gorda de ella, ayúdame. Applejack patinó hasta detenerse. Ella conocía esa voz en cualquier lugar. Apple Bloom. Ella gritó. Maldita sea la tormenta. Gritaría ese nombre hasta que respondiera. Apple Bloom. Applejack. Respondió la vocecita. Sonaba cerca y, sin embargo, muy lejos. Hueco, como una aparición de sonido. Espera, hermana. Applejack despegó a todo galope. Corrió, durante cuánto tiempo no supo decir. En última instancia, su vuelo salvaje por el bosque, persiguiendo la voz de su hermana, la llevó a un lugar muy inesperado y desconocido.
Un pozo estaba ante ella. Era viejo, incluso antiguo, con enredaderas trepando por sus costados y musgo adherido a las piedras. Estaba medio tapiada, la madera podrida y descascarada. Una cuerda colgaba del borde como una serpiente muerta con una canasta rota a un lado. El pozo estaba al lado de una pared de piedra que se elevaba sobre él como un centinela gigantesco. Ambos estaban rodeados por un anillo de árboles, el cielo se abrió para presenciar la furia de la naturaleza. Applejad no reconoció el pozo. Sin embargo, reconoció la voz que venía del interior. Appleblum. Corrió hacia el pozo. Podía oler el agua podrida y las cosas repugnantes que venían del interior, un olor que recordaba, bueno, a la maldad. Su nariz se arrugó ante el olor. En nombre de Celestia, ¿qué estaba haciendo Appleblum aquí? Mirando por encima del borde, Applejad solo vio oscuridad. El vacío le recordó a unas fauces abiertas. Appleblum. Su voz hizo eco. Las fauces se lo tragaron hambrientas y se abrieron para más. Hermana. La vocecita respondió. ¿Eres tú? El agua se derramó debajo. ¿Aguardiente de manzana? ¿Qué pasó, Appleblum? ¿Cómo caíste allí? Ah, lo siento, hermana. No quise llegar tarde. Me perdí y luego, comenzó a llorar. Por favor, ayúdame. Creo que tengo la pierna rota. Eso era todo lo que Applejad necesitaba escuchar. Aférrate. Vete de allí. Con el viento en aumento, Applejad supo que era solo cuestión de tiempo antes de que la tormenta los azotara. Las tormentas tan cerca del bosque de Belfree fueron brutales. Incluso los ponis terrestres más duros sabían que era mejor no escupir en la cara del cielo. Tenían que llegar a casa antes de que fuera demasiado tarde. Applejad miró a su alrededor y se centró naturalmente en la cuerda desechada. Lo palpó por su solidez y se sorprendió al descubrir que todavía era fuerte, aunque un poco maloliente. Appleblum llamó a Agi dentro del pozo. Voy a tirar una cuerda al pozo. Cuando baje, quiero que te lo ates a ti mismo. ¿Puedes hacer eso? Eso creo. Pero date prisa, Applejad. Me duele mucho la pierna. Applejad no perdió el tiempo en enrollar la cuerda. Podía sentir la tormenta acercándose, como un pez tímido en el camino de un tsunami que se aproxima. Después de revisarlo por segunda vez por su solidez, Applejad se paró por encima del borde. Atención, hermana. Estoy bajando la cuerda. Como pasar un cable a través de una pared, Applejad comenzó a bajar la cuerda. Se puso de pie sobre sus patas traseras, introduciendo gradualmente la cuerda en el pozo. A pesar de la urgencia, Applejad mantuvo un ritmo constante. Dejar que el miedo se apodere de ella no serviría de nada, especialmente para Appleblum. ¿Puedes ver la cuerda?, preguntó después de un rato. No tenía idea de la profundidad del pozo, pero como se estaba quedando sin cuerda, pensó que tenía que estar acercándose. Eso creo, respondió Appleblum. Así. Lo veo. Ope entró en la voz de su hermana y no pasó mucho tiempo antes de que Applejad sintiera un tirón de burla en el otro extremo. Excelente. Ahora ata el otro extremo alrededor de tus hombros como Agi te mostró. Applejad sintió que tiraban de la cuerda y la retorcían. Lo tengo, hermana. Appleblum tiró de la cuerda. Estoy lista. Aférrate. Usando sus piernas como palanca, la yegua comenzó a tirar. Fuertes brazos levantaron fácilmente a la potra hacia arriba. Solo esperaba que Appleblum no golpeara accidentalmente su pierna contra las paredes del pozo. Finalmente, el agotamiento de tanto correr comenzó a pasar factura y Applejad comenzó a sudar. Sus músculos protestaron y sus articulaciones gruñeron. Todavía podía sentir una ligera sensación de ardor en el lugar donde la rama del árbol casi la había empalado. Detrás de ella, el viento comenzó a soplar contra ella, como si quisiera empujarla dentro del pozo. ¿Cómo estás, hermana?, dijo Agi en un intento de desviar su atención a la tarea en el casco. Puedo ver la luz, casi chilló Appleblum. Allí. Vi un destello. Ese sería el rayo, murmuró Applejad para sí misma. Ya casi te atrapo. Había subido casi tanta cuerda como había bajado. Comenzó a enrollarse en sus piernas. Puedo oírte mejor, exclamó Appleblum. Puedo ver el borde. Applejad sonrió. Casi estaba allí. Excelente. Entonces escuchó algo. Era más aterrador que cualquier sonido que pudiera hacer la tormenta. Se oyó un estiramiento, el sonido de algo que se rompía. Applejad notó en el último segundo el punto donde la cuerda y el pozo se encontraban. Empezaba a ceder. ¡No! Se rompió. Appleblum gritó. Appleblum. Sin pensarlo, Applejad soltó la cuerda y saltó tras ella.
Con la brecha en la madera tan pequeña como es, todo lo que logró atravesar fue su brazo derecho y un poco de su hombro. Empezó a sondear febrilmente a su hermana, sabiendo muy bien que ya estaba fuera de su alcance. Hermana. Lágrimas calientes le quemaron los ojos. Se había golpeado la cara contra el costado de las tablas cuando saltó y un hilo de sangre se filtró por su nariz. A ella no le importaba. Nada de eso importaba. Todo lo que importaba era que le había fallado a su hermana. Ayúdame. Pero la voz de Apple Bloom estaba cerca. Muy cerca. Debió de haberse agarrado a algo, quizás a un ladrillo que sobresalía, o una de las enredaderas. No había caído a la muerte como había temido Applejack. «Alcanza mi casco», gritó Applejack. La tormenta estaba casi encima de ellos, así que tuvo que gritar incluso para oírse a sí misma. «Vamos». Sintió que algo buscaba a tientas su casco. Estaba húmedo y pegajoso. El olor a podredumbre y humedad llenó su buena fosa nasal. Fue abrumador, pero trató de ignorarlo a pesar de que su reflejo nauseoso se activó. «Vamos». Estaba casi demasiado resbaladizo, pero finalmente su casco logró agarrar el de Apple Bloom. Su casco estaba mojado. Quizás quedaba algo de agua en el pozo. Quizás había amortiguado la caída de Apple Bloom. Pequeños milagros. «Ah, te tengo. No te preocupes por ninguno». «Ah, Applejack». Como si la tormenta hubiera cesado repentinamente, un gran silencio invadió la arboleda. El silencio era ensordecedor. Sin embargo, nada sorprendió tanto a Applejack como el hecho de que su hermana había hablado, detrás de ella. Girando lentamente la cabeza, Applejack vio a Apple Bloom parada allí. La potra estaba empapada y cubierta de barro, su cabello enmarañado hasta un rostro exhausto. Sus grandes ojos estaban llenos de confusión y aprensión, su pequeño pecho palpitaba por el esfuerzo. Aparte del hecho de que parecía que acababa de pasar por el tártaro, Apple Bloom no se veía peor por el desgaste. Con la mandíbula colgando, Applejack se quedó sin palabras. «¿Qué estás haciendo, hermana? ¿Por qué estás gritando?» «Apple Bloom». Habló como si nunca la hubiera visto antes. «Pero, pensé que lo eras». Un escalofrío recorrió su brazo y le recorrió el cuerpo. Applejack se volvió hacia el pozo donde su brazo aún estaba a más de la mitad del agujero. Algo la estaba agarrando. Algo mojado. Algo mal. De repente, fue empujada hacia el agujero con una fuerza terrible, sus patas traseras patearon en el aire. Apple Bloom gritó y se lanzó a por la cola de su hermana. Ella apretó con los dientes y tiró con todas sus fuerzas, su ayuda le permitió a Applejack poner sus patas traseras en el suelo. El dolor atravesó el brazo de Applejack mientras lo que fuera que lo había tomado lentamente, pero con creciente voracidad, comenzó a tirar. «Déjame ir». Ella gritó. Gruñendo como un animal salvaje, la yegua tiró con todas sus fuerzas. Podía sentir los tendones de sus brazos extendiéndose más allá de sus límites naturales. Se sentía como si lo que fuera que la tenía agarrada iba a arrancarle el brazo de la cuenca. No quería perder el brazo, pero si tenía que elegir, con mucho gusto se lo cortaría si eso significaba libertad. Los animales atrapados lo hacían todo el tiempo, masticando sus piernas para que puedan escapar. ¿Pero podría hacerlo? ¿Podría morder su propio brazo? ¿Qué es? Apple Bloom lloró con los dientes apretados. «Ah, no lo sé». «Tira, Apple Bloom». Jalar. A través de su fuerza combinada, los ponis terrestres lucharon contra la cosa dentro. Applejack se sintió enferma. Lo que fuera que la había sentido ambigua. No sabía si era un casco, una garra o un tentáculo. Todo lo que sabía era que estaba húmedo, viscoso y no quería dejarla ir. Quería arrastrarla al pozo, a su dominio, de donde nunca saldría. La lucha se prolongó durante varios minutos agonizantes. El dolor fue insoportable. Applejack surgió con todas sus fuerzas, su hermana hizo lo mismo. Pero por mucho que lo intentaron, no pudieron liberar su brazo del agarre de la cosa. Parecía que estaban en un punto muerto, pero mientras que los ponis pronto se cansarían, la cosa de abajo no mostró signos de ceder. Justo cuando parecía que su brazo estaba a punto de ser arrancado, Applejack fue soltada. Cayó hacia atrás sobre su hermana, enterrando a la potra debajo de ella. Apple Bloom gritó, pero fue liberada momentos después cuando Ag se hizo a un lado. Con los ojos muy abiertos, Applejack se deslizó sobre su espalda, poniendo la mayor distancia posible entre ella y el pozo. «Aléjate de eso, Apple Bloom». Las hermanas Apple se habían retirado hasta que estuvieron seguras de que no había posibilidad de que el pozo las tocara, sin importar la criatura que había dentro.
Jadeando, Aj observó su brazo. Estaba cubierto de mugre negra y marrón y olía increíblemente mal. Aparecieron pequeños cortes en el brazo con riachuelos de sangre goteando al suelo. Un poco de musgo se aferró a él también, el cual Applejag rápidamente desalojó. Haciendo una mueca, porque su brazo palpitaba de dolor, Applejag sintió ganas de sentarse allí y llorar. Su hermana estaba en un mejor estado de ánimo. Applejag, tenemos que llevarte de vuelta a casa para que la abuela pueda mirarte el brazo. Applejag no la escuchó. No podía apartar los ojos del pozo. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo había imitado la voz de Apple Bloom? Luego, otra pregunta pasó a primer plano. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? Vamos. Arando su cabeza en su pantorrilla, Apple Bloom obligó a su hermana a levantarse. Tenemos que irnos, ahora. Medio aturdido y apenas coherente, el instinto se apoderó de Applejag mientras se dejaba llevar. Apple Bloom se paró sobre su lado herido y empujó firmemente a su hermana para que se alejara del pozo, hacia lo que esperaba que fuera la dirección general de Sweet Polacres. Detrás de ellos, el pozo permaneció como había estado durante incontables años. Solo pero lejos de estar deshabitado. Algún otro alma perdida vendrá eventualmente. Siempre lo hicieron.